Amén. Bueno, pues vamos a dar un breve repaso de lo que vimos el estudio pasado. Estamos hablando de la perfección de Dios. Vimos que la perfección de Dios, o la perfección, el concepto de perfección es no falta nada, no sobra nada. Del griego que es usado en Mateo 5:48 es teleios, que es algo que está completo. En el Antiguo Testamento también vemos el perfecto, el término perfecto que hace referencia es en el hebreo tamim, que es entero, igualmente sin defecto, íntegro, recto, sin tacha. Y esta característica, esta perfección de Dios impacta en cada uno de sus atributos, en todo su ser, en toda su naturaleza. Incluso estamos hablando de que esa perfección es el grado más elevado de excelencia, aunque realmente eso es una forma de hablar en que los humanos podemos entenderlo, porque realmente no podemos comparar a Dios con nada. Pero sabemos por la palabra que Él es perfecto, que no le falta nada, y aunque no lo podamos comprender o entender, ¿de acuerdo? Vimos que sus obras son perfectas, que finalmente todo lo que Él hace es perfecto, es recto, es verdad. Es incluso inmutable en el sentido de que no le va a faltar nada, algo no cambia justamente porque es perfecto. No puede ser más, no puede ser menos. Es una relación con el atributo. En relación con los hijos de Dios vemos que nosotros somos obra suya, somos hechura suya, y que finalmente después Él terminará perfeccionándonos. Eso no nos lleva a dejar de lado nuestra responsabilidad, pero sí para entender que finalmente Él acabará la obra que ha empezado. También vimos que el perfeccionar, es decir, cuando dice la palabra que la obra que Él comienza, Él la va a perfeccionar o la va a terminar, justamente es a que la va a llenar completamente, la va a terminar y vamos a estar igualmente completos. Vimos igualmente que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Buena en el sentido de que trae o apunta hacia buenas cosas, a lo absoluto, un bienestar espiritual. Es agradable, es completamente agradable, es aprobado o brinda complacencia y es perfecta, es decir, no le va a faltar nada. Es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos da sabiduría, nos alegra, nos alumbra. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios está la voluntad de Dios, que su voluntad es perfecta. Repasamos cómo la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y hablamos que finalmente si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer su palabra. No puede ser una cosa sin la otra, sino que tenemos que atender a ella. ¿Por qué? Porque en ella se ha manifestado Dios. La creación no es suficiente para conocerle, sino que Dios se ha manifestado a través de profetas, a través de nuestro Señor Jesucristo, que finalmente es la revelación máxima que Él se vino a dar a conocer porque es Dios mismo. Y en ella vemos cómo Jesucristo enseñó que debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, como Él estuvo a hacerla hasta el último, hasta la muerte. Y encontrar en ella la satisfacción como Jesucristo mismo la encontró. Y hablamos también de que debemos de hacer o de buscar que la palabra more abundantemente en nuestro corazón, obedecerla con agrado, obedecerla de corazón. Y finalmente lo que también vimos es que finalmente debemos de usarla bien, es decir, conocerla, interpretarla bien para no sacarla de contexto, porque entonces obviamente perdería la perfección porque es algo que Dios no dijo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No. ¿No? No sé si tuvieron tiempo de repasar. ¿Alguna duda de los otros estudios? ¿Todo en orden? Sí, repasamos la semana pasada, pero sí. Perfecto. Les comentaba, el estudio pasado sí hubo, pero vimos un tema diferente, vimos de Éxodo, por eso no se grabó. Y vamos a continuar justamente en donde nos quedamos. Consecuencias de la perfección. La primera de las consecuencias la vimos en el último estudio. Hablamos que una consecuencia de la perfección es justamente su inmutabilidad. Lo que implica es que podemos confiar en Dios porque, vamos a ver las mismas consecuencias que hablamos de la inmutabilidad
hablando de la perfección en el sentido de que podemos confiar en Él porque no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque finalmente, lo que les decía hace un momento, Dios no puede dejar de ser perfecto, no le puede faltar algo ni sobrar nada. Y es un consuelo para los hijos de Dios, debe de ser un terror para los que no lo son. ¿De acuerdo? Otra consecuencia, es decir, derivado de que Dios es perfecto y por consecuencia su voluntad es perfecta, debemos de buscar la voluntad de Dios. Vamos al Salmo 119, 167. Gracias, Señor. Es el más largo, ¿verdad? Es 119. Es el más largo, sí. 175, 76, 176 versículos que hablan justamente primordialmente de lo que es la palabra de Dios, lo refiere con diversas formas, que también habla de la voluntad de Dios, obviamente, sus testimonios, leyes, estatutos, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se supone los escribió David. No todos, son varios autores. Hay algunos incluso que son anónimos. Hay alguno de Moisés, que incluso también viene, si no me equivoco, no me acuerdo si es en Éxodo, creo que sí. Hay varios autores. ¿Qué dice Aleph? Aleph era... Aleph, sí, era... No, Aleph es la palabra. Si nosotros vemos en cada uno, dice por párrafos o por estrofas, dice Aleph, Bet, Guimel, Dalet, Bau, Zain, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las letras del alfabeto hebreo. Okay. Lo que pasa es que este libro está dentro de los libros poéticos de la palabra de Dios, y es poesía, y está armado de una forma en que es poética. Y como poesía también deben de ser interpretados en ese sentido. Muchas gracias. Entonces vamos al Salmo 119, versículo 167. ¿Quedó claro lo que platicamos ahorita? ¿Sí? Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. ¿De qué habla el salmista aquí? El salmista habla de guardar su palabra, es decir, tenemos que conocerla para entonces guardarla. No podemos guardarla en nuestro corazón si no conocemos la palabra de Dios antes, ¿sí? Él habla justamente de guardar sus testimonios. Es una forma de hablar de guardar. ¿En dónde? En el corazón, la palabra misma de Dios. ¿Queda claro? Pero no podemos guardar en nuestro corazón algo que no conocemos. Tenemos que conocer la palabra de Dios, ya conocida, guardarla. Por eso cuando hablamos de conocer la palabra de Dios, de la palabra de Dios, de la Biblia como la palabra de Dios, enseñamos cuán importante era leerla constantemente, estudiarla, memorizarla, incluso meditar en ella. De esa forma la vamos a guardar en nuestro corazón. Guardada en nuestro corazón es también una obediencia a lo que Dios nos manda a través de Pablo cuando nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque en la medida en que guardamos la palabra de Dios seremos guiados por ella, es decir, por el Espíritu Santo. ¿Queda claro? ¿Sí? También debemos obedecerla. ¿Y cómo debemos obedecerla? Con temor y con temblor. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Ajá. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Por acá. Gálatas, Efesios y Filipenses. Gracias. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Finalmente, esa es una forma en que debemos de obedecerla.
Ya hemos visto que si nosotros perseveramos en la salvación, perseveramos por la gracia de Dios. Pero del lado de la responsabilidad, que nunca vamos a perder esa responsabilidad, tenemos que hacerlo ¿cómo? Con temor y temblor. Un temor saludable, un temor por ofender a Dios y un respeto profundo por Dios. ¿De acuerdo? Sabiendo que es un Padre, sí, pero sabiendo que es Dios. Y Dios soberano, y debemos de tener un temor de Él. También debemos de obedecerla con agrado y con regocijo. No basta nada más decir sí con mucho gusto y hacerlo con un corazón que no desea hacerlo, sino nuestro corazón debe de estar agradado en obedecer a Dios. Salmo 48. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 119, versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Muchas veces, en nuestro corazón legalista, que muchas veces subsiste dentro de nosotros, estamos buscando cómo agradar o ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso debe de quitarse de nuestro corazón, sabiendo que es a través de Cristo y solamente a través de Cristo que somos aceptos, como dice Efesios 1:6, si no me equivoco, que somos aceptos en Él por el amado. Es por Cristo que somos aceptos. No obstante, un fruto derivado de una salvación auténtica es que vamos a amar su palabra y a regocijarnos en ella. Alguien, me parece que es Paul Washer, en algún momento decía, bueno, ¿y cómo voy a amar yo su palabra? ¿No? O sea, no sé, dice, tengo que sacrificar a tantos en Levítico, ¿no? La ley ceremonial, cómo describe los sacrificios. Pues tan sí como amarlo y... No, lo que a él se refiere es, a través de la palabra de Dios, es que vamos a conocer a Dios. Si nosotros nos quedamos únicamente con los mandamientos y tenemos que obedecer, vamos a tener una carga muy dura. Si por el contrario lo que hacemos es buscar conocer a Dios, buscar justamente al Dios revelado, como dice Cristo, escudriñar en las Escrituras, porque allí estoy yo, y conocer así su carácter, sus obras, sus atributos, quién es, cómo nos ama, cómo cuida a su pueblo, entonces vamos a poderlo amar. Y nuestro espíritu va a buscar obedecerle. ¿Y cómo? Obviamente, por el Espíritu de Dios. ¿Queda claro? ¿Sí? Es la clave, cómo hacerlo de corazón. No hay de otra. Como dijo el salmista, me han agradado tus mandamientos y los he guardado en mi corazón. Si no conocemos la palabra, si no nos abocamos a ella, difícilmente vamos a obedecerla y mucho más difícilmente vamos a amarla. ¿Queda claro? Hemos de responder igualmente con gozo y alegría. O sea, no solo amarla, sino además debe haber alegría y gozo en nuestro corazón. Salmo 92, versículo 4. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Finalmente hemos visto que la voluntad de Dios y su actuar van siempre de la mano, porque Dios es todopoderoso, no tiene ningún obstáculo. Lo vimos al hablar de la soberanía. Si vemos aquí, aún las obras de Dios deben de ser un gozo. Muchas veces nosotros enfrentamos a lo largo de nuestra vida dificultades, enfermedades, problemas. Hemos de descansar justamente en la voluntad buena, agradable de Dios y gozarnos en ello. A pesar, obviamente no es el andar gritando por las calles, me estoy enfermo. No, eso no es. Eso es hipocresía probablemente, ¿no? Sino más bien entender
que Dios es soberano y si algo está pasando en nuestras vidas es